Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a vuestro canal de Cine con David. Tercera parte, tercera entrega de los especiales Halloween, temática Halloween a tope. Ahora sí que estamos metidos en la última semana de octubre, propiamente dicho, estamos en Halloween. Y hoy vamos con estrenos. Hoy vamos a hablar de una película, secuela de terror puro, potente. Una buena secuela, ya os aviso. Tampoco un peliculón, pero vamos a matizar, como siempre hacemos aquí en De Cine con David. Black Phone 2, segunda entrega, dirigida de nuevo por Scott Derrickson, protagonizada de nuevo por los mismos hermanos, por el gran Ethan Hawke, etc. Mismo guión del director, es decir, repiten la fórmula, repiten música, repiten banda sonora, una secuela directa, propiamente dicho, con todos los elementos que eso conlleva, para bien y para mal. Antes de entrar directamente en Black Phone, sin spoilers, hacía tiempo que no entrábamos a un vídeo de estrenos, así que me hace ilusión, y más aún hablando de una peli de terror y en esta época tan señalada. Hay que comentar que vivimos, ya lo dije en el vídeo anterior, muy poco visto en el canal, tristemente, de la vida de Chuck, la mejor película del año 2024 que aquí hemos visto en el año 2025. Estamos viviendo una temporada de auge absoluto en el terror, tanto en la época que se estrenan películas siempre por esta temporada, como por ejemplo los estrenos de la película española Vieja Loca o Together, dos pelis de terror que también tenéis en cines si os encanta este género y que también son muy recomendables, pero vivimos un auge en los últimos años a niveles de todo tipo de géneros dentro de lo que es lo siniestro, lo terrorífico, lo gore, el slasher, etc. Tienes todo tipo de vertientes y de posibilidades, y hay grandes películas que están alcanzando un muy alto nivel, es decir, que es una época muy buena, una temporada, llevamos unos años muy buenos para el género del terror, para los amantes de ello. Voy a recomendar varias películas rápidamente, no voy a hablar de ellas, que son muy buenas, y aprovechando este vídeo, como va a ser muy poquito lo que hablemos de Black Phone, pero muy bueno, digo, primero voy a recomendarles unas cuantas. Por ejemplo, películas actuales. Final Destination, Destino Final, Bloodlines, Lazos de Sangre. La última entrega tiene un mérito increíble, sexta parte de la saga, y posiblemente la mejor de todas. A nivel de guión y de idea, es la que reúne todos los elementos de la saga, nunca mejor dicho, y le da fundamento a todo lo que ha ido pasando a lo largo de toda la franquicia. Eso tiene mucho mérito cuando hablamos de una sexta parte. Para mí la mejor de la saga, salió a principios de año, de este año 2025, junto con Destino Final, la primera y la tercera. Así que Bloodlines es recomendadísima, aunque no hayáis visto el resto de la saga. Tiene momentos muy potentes y el inicio creo que es el mejor de todos. Y eso que ya sabéis, que la secuencia inicial de Destino Final siempre es el elemento más característico de la saga, como pasa con 007. Tremenda. Destino Final, Bloodlines. Otra de principios de año increíble es Companion. Aunque no se abrace directamente al horror, es una película de género, obviamente, y es muy buena idea, te apetece volverla a ver varias veces. La acompañante habla sobre la inteligencia artificial y muchas cosas que si las revelaría, si las digo en estos momentos, os estaría haciendo spoilers, entonces no lo voy a hacer. Luego, una de las mejores películas del género y también de los últimos años en general. Una obra maestra que tiene unos poquitos años, no muchos, y siempre que puedo en el canal la recomiendo. Pearl es la precuela de X, la trilogía acabaría con Maxine, pero no hace falta que veáis ni X, que es realmente buena, ni Maxine, que es una película bien notable. Pearl es la obra maestra, es la que lo inicia todo, y es un peliculón, no solo dentro del género, como digo. Rotunda película en todos los sentidos, en todos sus elementos, y una Mia Goth que, en mi opinión, si hubiese sido la peli de otro género, habría recibido el Oscar a Mejor Actriz del Año. Pero ya sabemos que el horror no se suele premiar en los galardones importantes, muy erróneamente y muy injustamente. Luego, una segunda parte, que es la mejor segunda parte de los últimos años del horror. La mejor segunda parte, porque es mejor que la primera, y la primera ya es bastante buena. Es Smile 2, creo que es del año pasado, si no me equivoco, o 2023, no lo sé seguro si se llegó a estrenar en 2023 o ya ha entrado en 2024. Una película, una secuela, hay que ver primero
Smile 1, es una película corta, no cuesta nada, son días para verlas, sería una muy buena recomendación ver Smile 1 y luego la 2. Película superior a la primera y una de las mejores segundas entregas, secuelas, como digo, que se ha hecho del género, yo creo que de los últimos 5 o 10 años. Es un auténtico peliculón, tanto a nivel de jumpscares, como le dicen hoy en día, de sustos, sin gran volumen, sino por la calidad de los sustos, no por el sonido de los sustos, como digo, como también por el guión. Por el guión, a nivel psicológico, también es una película rotunda, y a nivel de actores y de todo, ¿vale? De todo, de presupuesto, de vestuario, banda sonora. Smile 2 es mejor que de la secuela que vamos a hablar hoy, pero la secuela que vamos a hablar hoy, si se comprenden los términos del cambio frente a la primera parte, no se queda muy atrás. Smile 2 es una secuela, como digo, superior. Ahora, hablando de la película de hoy, del estreno, de Black Phone 2, os pondremos en edición imágenes de ella, en este momento, en este preciso momento. Tiene bastante crítica negativa, no hagáis caso a las críticas nunca de nada, videojuegos, vinilos, CDs, cine, teatro, libros, tenéis que saberlo por vosotros mismos. Ya sabéis que la crítica especializada suele seguir una tendencia, y salvo algunos outsiders que se atreven a mojarse, normalmente esa corriente del río la siguen todos los medios, tanto gente que entiende mucho del género como otros que trabajan en ello y sencillamente o se dejan guiar por lo que le dicen los jefes o directamente porque no tienen criterio, pero trabajan en ello. ¿Magia? Sí, se le llama magia nepotista, pero existe. No es una gran película, no es una gran secuela, pero sí es una buena película de terror, Black Phone 2. Partimos de la base de que la primera película, Black Phone, es una de las mejores películas de terror, aunque no sea en sí terror de los últimos años, y podría estar metida perfectamente con todas estas películas que os acabo de nombrar, todas las que estamos nombrando en este vídeo. Entonces, ya de por sí era difícil hacer una secuela, ¿vale? Era difícil superarla. Yo tenía claro que no la iba a superar y no la supera. No la supera Black Phone 2. Pero, como digo, es una buena secuela. Puntos a favor y puntos en contra. Voy a empezar por los puntos en contra para que veáis que tiene cosas, que tiene defectos y que obviamente la idea viene de la primera película y es la que tiene, pues, ¿no?, el ADN, la raíz de lo que lleva a toda secuela, realmente, ¿no? La primera película, como digo, se convertirá en un clásico. Es una peli realmente interesante que, por su propia temática y su propia naturaleza, contaba con pocos personajes. Como muchos sabréis, sin entrar en spoiler, tenemos a un ser absolutamente despreciable y terrorífico, un humano, que secuestra niños, etc. Más bien adolescentes, ¿vale? Niños malos, como él dice. ¿Qué sucede? Que su propia naturaleza, de Black Phone, hace que haya muy pocos personajes en pantalla. Hay momentos incluso que parece más una obra de teatro, algo teatral, más que cinematográfico, de pantalla de cine. Pero la temática, como digo, de la propia película llevaba a ello, ¿vale? Al zulo, al lugar, a los pocos espacios, a secuencias de diálogo o monólogo en el que como mucho interactúan dos personajes. No tenemos a 8 personajes en pantalla, etc. Secuencias multitudinarias, abiertas, en campo libre. En esta película repiten la jugada y hay muy pocos personajes. Se siente a veces como una pequeña obra de teatro. Pero creo que la excusa es mucho más forzada, te explican el motivo. Esta vez hablamos de un campamento que está aislado por la nieve, por la gran tormenta, recordándote a La Niebla o a Los Odiosos 8, ambiente que a mí me encanta, tengo que decirlo, y que no se trata muy a menudo, porque cuando el lugar es real es difícil de grabar en un lugar así, con condiciones así, como hizo por ejemplo Tarantino con Los Odiosos 8, perdón. Entonces, como digo, es una excusa más vaga. Y luego, otro elemento negativo que podríamos poner a Black Phone, que para mí en parte también es positivo, pero es que utiliza una técnica, el director Derrickson, de granulado exagerado, para hablar del mundo de los sueños. La protagonista femenina, la hermana del prota inicial, en este caso va a tener, es compartido el protagonismo, pero esta vez
El personaje central es la hermana, una buena decisión, esta vez no es el hermano, pero sale mucho en pantalla, ¿vale? Y ella, como sabréis muchos que habéis visto la primera parte, el pequeño don que tiene es a raíz de los sueños, de lo que sueña. Y se utiliza un granulado, como digo, un efecto fotográfico muy exacerbado, creando una imagen, entre comillas, que podríamos decir fea en pantalla y muy recurrente. La vamos a ver en muchas ocasiones y durante largas secuencias, incluso oníricas y a nivel de sueños, ¿vale? ¿Qué sucede? Que para muchas personas puede endurecer y afear demasiado la pantalla, cosa que en la primera película lo teníamos en cantidades mucho menores, porque como digo, el protagonista era el chico. Pero está claro que es un aspecto negativo, pero por otro lado le da un encanto y un toque diferente frente a la primera película, y además no entra en el problema que siempre han tenido las pelis de Pesadilla en Elm Street, que te pasabas toda la película en la que no modificaban absolutamente nada, la fotografía, el brillo, etc. ¿Estás soñando o no? ¿Estás soñando o no? Te pasabas toda la película diciendo, no, es que esto es un sueño. No, este va a morir porque ahora mismo es que se ha levantado. No, no se ha levantado, está soñando. Está acostado en la cama, se ha dormido en la ducha, lo que sea, ¿no? Entonces, ese recurso te da claridad y no necesitas estar dudando de si esto está sucediendo en el mundo de los sueños o en el mundo real, en Black Phone 2. Entonces, en cierta medida, también es algo positivo. Sí que es verdad que es un recurso que de otra manera utilizaba en Sinister, el director, porque es el mismo director que Sinister, una película terrorífica y acojonante también, de verdad, la primera parte. También la recomiendo enormemente, ya tiene bastantes años Sinister, lo menos una década, buenísima. Con Ethan Hawke también, que son colegas, director-actor. Entonces ese recurso sí que es cierto que lo utilizaba, a mí me recordó mucho a Sinister y se puede ver como un punto negativo. Y luego el mayor punto negativo, y terminamos con la parte que es un hándicap de la peli, que para mí sí lo es que durante un gran tiempo de la película pensaba que era muy diferente a la primera, cosa que aprecio mucho, pero luego cuando ya va por el último tercio, podríamos decir, te empiezas a dar cuenta, si analizas las películas a nivel crítico, como yo hago en ocasiones, aunque esté disfrutándola, que es que se parece realmente mucho a la primera entrega, salvo que en este caso, como digo, la batuta y el tipo de habilidad o don que tiene se basa en el de la hermana. Pero la estructura, aunque sea un campamento aislado, sí que es verdad que llega a parecerse demasiado a la jugada de la primera película. Y hasta ahí los puntos negativos. Puntos positivos de esta muy buena secuela, no excelente secuela. Pues para mí hay un punto positivo al máximo, aparte de los grandes actores que tenemos jóvenes en la peli, que los hermanos fueron un casting ideal. Ya sabéis que el protagonista de la primera película, que luego ha salido en Cómo entrenar a tu dragón, por ejemplo, en live action, era su primera peli, Black Phone, ¿vale? La hermana lo desconozco si ya había hecho algo, ¿no? Siguen trabajando muy bien y te los crees. Esa edad adolescente suele ser bastante complicada. Hay muy buenos actores niños y hay muy buenos actores adultos y de mayoría de edad, ancianos, pero la adolescencia es bastante complicada a la hora de llevar una película, ¿vale? Por eso muchos actores desaparecen durante ese tramo y luego los ves ya más crecidos. Entonces es una edad muy complicada, tanto en los protagonistas como algún personaje más que sale, como pasaba en la primera parte, y llevan muy bien la película, son los absolutos pilares fundamentales, los hermanos de la película, y eso es un elemento ideal. El otro punto positivo es que le veo mucho potencial a una saga, porque la primera peli se podía haber quedado tal cual, de hecho tal y como acaba nadie pensábamos que iba a tener una secuela, pero las posibilidades que han pensado los guionistas, el director, etcétera, Ethan Hawke y todo el grupo y el equipo, le da una posibilidad de saga muy extensa. Puede pasar o puede que no pase. Yo pienso que no son pelis que recauden mucho, pero creo que habrá otra película más. ¿Por qué motivo? No porque no cierre, sino porque son muy baratas. Son de Blumhouse, pero utiliza muy poco presupuesto porque le queda bien, tanto a Black Phone 1 como a Black Phone 2. Entonces no es una jugada arriesgada, para que nos entendamos. Puede que recaude a lo mejor y no llegue ni a los 100 millones de dólares de recaudación. Imaginar que recauda en todo el mundo 50, que no es nada,
pero a lo mejor la película ha costado entre 10 y 25 millones de dólares. No es una peli indie, pero tampoco es una peli para nada cara ni de alto presupuesto, que es otro punto a favor, tanto de la 1 como de la 2. Aún así es un poquito más cara que la primera, ¿vale? Y luego, para mí, el elemento más importante, que es un punto que sube la balanza, y para mí la peli acaba en positivo, que es el cambio, que ahí sí que no se nota que sea una repetición a la primera peli, de la idea de que se base, y no quiero entrar mucho en spoiler, sobre todo en Pesadilla en Elm Street, para que nos entendamos. En el sentido de el Graver, el villano, ¿vale? Bueno, el Ethan Hawke, ¿vale? Y la esencia. La esencia de la película es de esta mítica saga que comenzó en los 80, iniciada por el gran Wes Craven, Pesadilla en Elm Street. Es la película que más se puede parecer hoy en día a Pesadilla en Elm Street, y eso es muy positivo para la gente de mi edad, para la gente fanática del género. Es un gran homenaje, no es una copia, es un homenaje. No es exactamente igual, pero es un homenaje muy bueno y muy directo a Pesadilla en Elm Street. Entonces creo que todo el que haya gozado con esa saga de películas y siga siendo fan, de hecho salen ahora en 4K este mes, una caja con las 7 películas y tal, vale una pasta. Es decir, nunca se pasarán de moda. Creo que a Black Phone 2 le puede pasar lo mismo y que le da ese potencial para hacer una tercera entrega. Ese es un punto muy a favor. Y es que no solo se basa en ella, y seguimos, sino que también tiene una clarísima referencia a la localización, al lugar maldito en el que se basa un poco, ¿no? Y la idea de alguien que hacía auténticas fechorías en un lugar así. Y sin entrar en detalle, adapta mucho de Viernes 13, de Jason, o sea, otro clásico total. Aunque haya bastante más en la tarta de Pesadilla en Elm Street de Viernes 13 que de Viernes 13, pero lo hay también. Entonces, si eres amante de todas esas franquicias, si entiendes el granulado y que con eso separan el mundo de los sueños del mundo real, y si eres muy fan del género en ese sentido, te puede incluso gustar más que la primera entrega, aunque la primera entrega obviamente es mejor, pero no desmerece esta segunda parte. Así que le colocamos en este fin de especial Halloween un 8, un 8, me quedo parado porque le iba a colocar un 7, pero mientras voy hablando de ella, que eso sucede, la vi hace un par de días, me doy cuenta de que dentro del género, con todo lo que digo de la balanza en positivo frente a lo negativo, puedo incluso colocarle un 8. Si no valoráis lo que estoy comentando en este vídeo, puede que digáis, David está loco, esta peli es de un 5 o un 6. Pero si la habéis visto o la vais a ver, como este vídeo no tiene spoiler, lo recomiendo como siempre hago en De Cine con David, no porque sea nuestro canal y vuestro canal, sino porque es la manera de ver la película cuando uno la analiza y sabe del género en general y las referencias que está utilizando. Creo que es mucho más homenaje al género que la primera entrega, que era una peli con una máscara muy icónica, pero una peli de secuestros, y con un toque más sexto sentido, más Shyamalan. Y esta segunda parte se va más a lo friki, a la añoranza también. Toca esa parte sensible de los que hemos vivido el cine del terror en los 80. Claro, puede haber gente que vea este vídeo y no sepa de lo que estamos hablando, pero siempre tendréis la opción de verlas, y si os ha gustado esta peli, Black Phone 2, os encantarán las pelis de Pesadilla en Elm Street. Otra recomendación más, y fijaros todas las que hemos hecho en este vídeo especial Halloween de Cine con David. Muy buena semana para todos, y nos vemos en otro vídeo fuera de esa temática, o un par de vídeos por lo menos, yo creo que da para 2 mínimo en el mes de noviembre. Nos vemos pronto. Chao.